ser un cuidador de un hijo con una discapacidad o un trastorno del neurodesarrollo no es una historia de superhéroes, es una batalla silenciosa contra el desgaste. Te levantás antes del amanecer, organizás cada minuto como si fuera una emergencia y enfrentás crisis que paralizarían a cualquiera. Mientras tanto, el mundo te observa con lástima o juicio, sin imaginar las batallas burocráticas y emocionales que ya libraste antes de las 9 de la mañana. La sociedad romantiza esa entrega, llamándote madre valiente o superpapá, como si el amor fuera suficiente para blindar tu mente y tu cuerpo ante el colapso. Pero detrás de esos títulos existe una verdad incómoda. Criar a un hijo con una condición altera la salud mental de toda la familia. El cuidador principal empieza a desaparecer poco a poco, atrapado en la creencia de que tener necesidades propias es una traición. Y es ahí donde surge la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Quién cuida la salud de quienes nunca dejan de cuidar? Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emanuel Flores, psicólogo. En este nuevo video vamos a hablar de un tema que está presente en la vida de muchos cuidadores, el desgaste invisible de criar a un hijo con una realidad neurodiversa. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos tips para poder entender estas dinámicas y cómo empezar a cuidarte a vos mismo también. Pero antes vamos a entender que en psicología clínica existe un fenómeno llamado estrés crónico del cuidador. A diferencia del estrés convencional que tiene un inicio y un final claro como entregar un proyecto o salir bien en un examen, el estrés relacional en contextos de discapacidad es sostenido, acumulativo y sistémico. El organismo está en un estado de hipervigilancia todo el tiempo. Tu cerebro está constantemente escaneando su entorno, la cita médica que falta programar, el medicamento que se está acabando, la respuesta del sistema escolar, la mirada de reproche de un desconocido en el supermercado. La paradoja de esta situación es de que para garantizar el bienestar, la terapia y el avance del niño, el adulto asume que debe anularse por completo, porque la cultura nos enseñó la idea de que el sacrificio absoluto es la máxima prueba de afecto. Pero la ciencia demuestra todo lo contrario. Cuando el cuidador ignora de forma constante sus necesidades biológicas y emocionales, el cuerpo entra en un estado de agotamiento físico y psicológico crónico, destruyendo la empatía, alterando la paciencia y saboteando su capacidad de corregir o de contener al niño. Cuando recibes el diagnóstico de un hijo, ocurre una ruptura drástica en las expectativas del futuro. La mente del padre entra en un modo de resolución de problemas de alta intensidad. De inmediato hay que aprender terminología médica, coordinar terapias, pelear por la inclusión escolar y aprender a identificar conductas que desafían la lógica de lo cotidiano. En psicología, este periodo inicial se conoce como la fase de movilización de energía, donde el cuerpo recurre a sus reservas de emergencia para hacer frente a la necesidad recién identificada. El peligro está cuando esta fase de emergencia se convierte en el estilo de vida permanente, porque los padres comienzan a desarrollar un cuadro clínico llamado fatiga por compasión. Este concepto, estudiado originalmente en médicos de urgencia y terapeutas de trauma, se caracteriza por una pérdida progresiva de la capacidad de sentir empatía debido a la exposición continua al sufrimiento ajeno y a la alta demanda de cuidado. A nivel observable, el cuidador empieza a experimentar una desconexión emocional. Las rutinas de cuidado se vuelven mecánicas. Aparece una irritabilidad constante ante pequeños imprevistos y se instala una sensación de apatía o indiferencia. El cerebro, como mecanismo de defensa ante la sobrecarga de estímulos estresantes, decide apagar la intensidad de las emociones para evitar el colapso. El problema es que el padre interpreta esta apatía como una falla moral o una falta de amor hacia su hijo. Ahí es donde detonan los reproches, la culpa y el aislamiento social. Convivir con la demanda de una discapacidad severa suele provocar lo que en psicología se le llama secuestro de identidad. Gradualmente, los espacios individuales del adulto se ven colonizados por las necesidades del niño. Si analizamos el día a día, descubrimos que las conversaciones, lecturas, el historial de búsqueda en internet y los círculos sociales del padre giran de forma exclusiva en torno a la condición de su hijo. La persona deja de ser un individuo con deseos, pasatiempos y opiniones propias para convertirse únicamente en el papá de o la mamá de. Este secuestro se manifiesta en el abandono de las necesidades biológicas más básicas, como comer de forma irregular, dormir 4 horas fragmentadas,
postergar de manera indefinida sus propios dolores físicos o chequeos médicos. Esto ocurre debido a un sesgo de priorización extrema. El cerebro del cuidador interpreta cualquier cuidado a sí mismo como prescindible o un lujo, pero el cuerpo tiene límites. Comer mal y dormir de forma deficiente afecta al equilibrio químico del cerebro, lo que aumenta el riesgo a padecer depresión, ansiedad y enfermedades físicas relacionadas con el estrés. Cuando toda la energía del hogar se concentra en el cuidado del niño, las demás relaciones empiezan a quedar en segundo plano sin darse cuenta. La pareja que antes era un espacio de apoyo y afecto, poco a poco se convierte en un equipo dedicado únicamente a resolver crisis. Los diálogos privados dejan de lado el afecto, la complicidad o los proyectos individuales para convertirse en un intercambio logístico de horarios, presupuestos y quejas por el cansancio acumulado. Del mismo modo, si en la casa hay otro hijo que no presenta ninguna discapacidad, se produce un fenómeno conocido como el hijo invisible o el hijo parentalizado. Estos hermanos, al percibir de forma temprana el nivel de estrés, angustia y agotamiento de los padres, asimilan que ellos no pueden dar problemas. Inconscientemente empiezan a reprimir sus propias demandas de atención, camuflar su tristeza y asumir responsabilidades domésticas que no corresponden a su edad para aliviar la carga de los adultos. Esta dinámica altera la relación con los hijos sanos y genera un distanciamiento silencioso con la pareja. Con el paso de los años, el cuidador principal se da cuenta de que aunque pudo mantener el tratamiento de su hijo a lo largo de los años, el resto de la familia se ha distanciado debido a la falta de espacios comunes que no estuviesen contaminados por la crisis diaria. El mayor obstáculo que encuentra un padre de un niño con discapacidad es que cada vez que se le aparece la oportunidad de descansar, una invitación social o simplemente pasar una hora haciendo absolutamente nada, aparece una narrativa interna que dice: mientras yo descanso, mi hijo está sufriendo. Esta culpa está fuertemente alimentada por la sociedad. Cuando un padre externa su agotamiento, suele recibir comentarios que minimizan su dolor, de tipo: Dios le da las batallas más duras a sus mejores soldados. Una frase que, lejos de aliviar, valida la idea de que la persona debe seguir sufriendo en silencio para mantener su estatus de heroísmo. Además, existe la percepción incómoda de convertirse en una carga para los demás. Pedir ayuda para que cuiden a un niño con conductas complejas o necesidades médicas específicas no es lo mismo que dejar a un niño con desarrollo típico a cargo por los abuelos de una tarde. Por lo que el padre prefiere retraerse, rechazar el apoyo externo y encerrarse en su rutina, consolidando un aislamiento que refuerza la falsa creencia que nadie más puede o quiere hacerse cargo de su realidad. Romper este ciclo de desgaste requiere entender de que la salud mental de tu hijo está directamente relacionada a tu capacidad de regulación emocional. Estrategia número 1: la auditoría de drenaje energético. El tiempo es lo más escaso en tu vida, así que no se trata de añadir tareas complicadas. La tarea es fácil. Durante 3 días vas a observar en qué se te va la poca energía que te queda. Anota aquellas actividades que realizas que no contribuyan en nada en el cuidado de tus hijos, pero que consumen tu energía emocional. Por ejemplo, revisar redes sociales y compararte con familias de desarrollo típico, consumir noticias trágicas de forma obsesiva en los minutos de descanso, o mantener conversaciones con familiares que te juzgan tus métodos de crianza. Identificar estos focos te permite aplicar límites, bloquear contenidos o silenciar chats que añadan estrés innecesario a un sistema nervioso que ya opera al tope de su capacidad. Estrategia número 2: la microrregulación diaria. Olvídate de tomarte unas vacaciones largas o un día entero para vos si tu contexto actual no lo permite. La psicología del bienestar demuestra que el cerebro responde de forma excelente a microestímulos de relajación sostenidos. Diseña espacios de 10 minutos al día donde realices una actividad que te vuelve el sentido de individualidad. Puede ser tomarte un café en silencio sin mirar el teléfono, leer un capítulo de un libro de ficción, hacer estiramientos físicos para liberar la tensión muscular acumulada en la espalda o escuchar tu música favorita con auriculares. Este tiempo debe de ejecutarse sin justificación ni disculpas. Es un derecho biológico básico. Estrategia número 3: el protocolo de comunicación en pareja.
Para salvar la relación de pareja del desgaste, es necesario implementar espacios libres de diagnóstico. Consiste en agendar un espacio semanal, puede ser una cena o una caminata corta de mínimo de 30 minutos donde está estrictamente prohibido hablar de tratamientos médicos, evolución del niño o problemas económicos de la casa. El objetivo es forzar al cerebro a reconectar con la persona que elegiste como compañero, rescatando temas de interés común, el humor y la validación mutua. Al principio se sentirá difícil, pero es la única forma de salvar la estructura que mantiene el hogar. Sentir cansancio, frustración, enojo o incluso el deseo efímero de querer huir por un momento no te convierte en un mal padre ni en una mala madre. Te convierte como un ser humano expuesto a una presión extraordinaria. La autocompasión no significa lástima por uno mismo ni conformidad. Significa tratarse con la misma amabilidad, paciencia y falta de juicio con la que tratarías a un amigo cercano que está pasando por una crisis severa. Si a ese amigo no le exigirías que rinda al 100% sin dormir, ¿por qué te los estás exigiendo a vos? Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a esa persona que esté pasando por una situación similar. Nos vemos en el próximo video. Chao.